Azorín retrata con aguda concisión el panorama que nos conduce a Salamanca. Es la perfecta planimetría sin accidentes, como un mar convertido en tierra. En aquel mar endurecido las torres lejanas parecen velámenes de barcos que se han quedado inmóviles al petrificarse el mar en que navegan. Es el paisaje elemental, el descanso de los ojos y el suplicio de la imaginación. Al paisaje castellano se sobrepone el paisanaje, los hombres que lo habitan, el mundo que palpita. En esta fusión es donde otro escritor del 98, Miguel de Unamuno, encuentra el ritmo existencial de España. Tras llegar a cualquier población de Castilla, lo primero para inaugurar las impresiones del lugar es visitar su plaza mayor. La de Salamanca es un monumental foro porticado de estilo barroco. Es el ágora, el punto de encuentro de paisanos y viajeros como nosotros. Si queréis bullicio moderado y tranquilo, cotidiano y casi diré doméstico bullicio, como aquel con que los niños llegan a un hogar, acudid en esta ciudad de Salamanca a su hermosa plaza mayor. Unamuno se traslada a Salamanca al ser nombrado catedrático de griego por la universidad. Aquí vive y escribe hasta su muerte, salvo el paréntesis de su destierro en Fuerteventura, motivado por las críticas al poder político. Después huyó a Francia y tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera regresa, libre, a fundamentar el sentimiento en su encierro voluntario. A mí me ha ganado este poblachón el afecto. Su vida claustral me seduce. Creo que la vida interior es tanto más variada y rica cuanto más uniforme y pobre es la vida social exterior que nos rodea. Aquí nada perturba la rutina espiritual. Y aquí se oye a uno pensar. El lugar donde Unamuno más se oyó a sí mismo pensar es, a todas luces, la residencia donde habitó, un edificio del siglo XVIII en el que concibió buena parte de su obra. Fue la casa del rector. Unamuno la ocupó porque otro de los hombres que hubo en él dirigió esta universidad, cuyo título oficial es Universidad Literaria de Salamanca, un centro académico imprescindible para conocer la trayectoria de escritores substanciales de la literatura española. La fachada plateresca de las antiguas escuelas mayores es la imagen que representa al colectivo universitario. Contiene una espléndida simbología humanista labrada en piedra dorada, iconografía cargada de misterio. Es tradicional en los viajeros escudriñar esta portada para tratar de hallar la calavera y la rana, las figuras más populares, símbolo, dicen, de la fugacidad del goce carnal. Y mientras nosotros, andariegos de esta ruta del idioma, nos detenemos en las preliminares impresiones de la universidad, los estudiantes, arraigados en su quehacer cotidiano, pasan a nuestro lado en la ida o en la vuelta del camino de la ciencia. Cuando las tradiciones eran normas de comportamiento, Lope de Vega conoció en primera persona el mundo académico de Salamanca. Tras el aprendizaje, llegaba para los estudiantes el tiempo de estar en capilla, es decir, de permanecer en período de reflexión y espera antes de comparecer al examen. En la prueba oral era costumbre que el alumno se sentara ante la escultura yacente del obispo Juan Lucero, con los pies apoyados en los de la figura marmórea, parte que acabó sufriendo un profundo desgaste debido a que allí quedaron atrapadas para siempre
las vibraciones de excitación y angustia de muchos examinandos. Si no aprobaban, salían por la llamada puerta de los carros. Si lo hacían, se sumaban a la ansiada baraúnda y su nombre quedaba escrito en las paredes, junto al vítor y la fecha de graduación. Esta experiencia la vivieron o la recrearon no pocos jóvenes educandos que llegarían a ser distinguidos creadores del idioma castellano. Decía Cervantes que admiraba, reverenciaba y seguía al salmantino Fray Luis de León, traductor, poeta y místico del Renacimiento, que en la Universidad de Salamanca aprendió ciencia y luego impartió cátedra. El aula que lleva su nombre conserva los suelos primitivos, tablones sobre los cuales ejercían los estudiantes su derecho a un tiempo de pataleo con el fin de combatir la frialdad invernal. Los pupitres llaman la atención por la rudeza y por estar profusamente arañados en trazos dispares, figuras y letras que forman pretéritas estelas de identidad. Entre ellas descuella la firma de Francisco de Quevedo, que según la creencia popular prefirió la madera a la pared para dejar su vítor. Quevedo fue quien dio a conocer la poesía original de Fray Luis de León 40 años después de su muerte. Qué descansada vida del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. El hombre más callado que jamás se había conocido. Así es como era considerado Fray Luis de León, que vivió la intolerancia y la persecución hasta el exceso de sufrir la cárcel. Su delito, haber escrito la traducción comentada del Cantar de los Cantares, quebrantando de este modo la prohibición de que los textos sagrados fueran traducidos a las lenguas romances. 5 años estuvo en prisión. Al regresar a su cátedra, comenzó la lección con la frase: decíamos ayer. El manuscrito de una de las obras líricas de Fray Luis de León, la exposición del libro de Job, se guarda en la antigua librería de la universidad con todas las páginas firmadas por la censura. El rastro de la Inquisición se puede apreciar igualmente en algunas obras de esta biblioteca que se salvaron de la hoguera. Es sugerente contemplar cómo el quebranto de los libros censurados estaba subordinado a lo perentorio de cada censor. Unos mutilaron ejemplares arrancando páginas. Otros emborronaron párrafos mediante tachones. Y los menos ocultaron el texto prohibido ligando encima un papel. En esta biblioteca y en el archivo hay más de 60.000 impresos anteriores al siglo XIX, además de numerosos manuscritos, entre ellos un cancionero del Marqués de Santillana y el códice más extenso del Libro del Buen Amor, del arcipreste de Hita. Del Libro del Buen Amor renace, un siglo después, el personaje de la Trotaconventos, reencarnado en La Celestina o tragicomedia de Calisto y Melibea. Fernando de Rojas, su autor, estudió en Salamanca. El profundo calado popular de este libro hizo posible que el nombre de la protagonista pasara a formar parte del vocabulario español para designar a la alcahueta, persona que concierta, encubre o facilita una relación amorosa. Sobre la muralla medieval de Salamanca, en el lugar denominado Huerto de Calixto y Melibea, es donde la tradición sitúa la acción de este libro. Fernando de Rojas recibió enseñanza de Helio Antonio de Nebrija, nacido en Salamanca, catedrático de gramática y retórica, autor de la primera gramática de la lengua castellana que fijó las normas de uso del nuevo idioma. Este fundamento lingüístico sirvió de apoyo a Juan de la Encina,
otro ilustre universitario salmantino, para razonar su obra y mostrar la perspectiva poética de su tiempo. De Juan de la Encina a Calderón de la Barca, nuestros pasos idearios en esta universidad se suceden por el teatro español, del patriarca del género al dramaturgo más preeminente del barroco. Es el carácter filosófico el que da fuente y guía a la obra más aplaudida de Calderón, La vida es sueño, donde fluye y se agita la angustia de la existencia. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Continuando el viaje por los discípulos de la Universidad de Salamanca que dejaron su impronta en las letras españolas, hallamos la obra de Mateo Alemán, primer autor conocido de la novela picaresca española. Guzmán de Alfarache, su narración más difundida, está considerada obra cumbre de la picaresca, solamente superada por El Lazarillo de Tormes, escrita por un autor desconocido que situó en Salamanca el nacimiento del protagonista. La Ruta de la Plata cruza el río por el puente romano referido en El Lazarillo de Tormes. Muy cerca, la moderna escultura del Ciego y el Lazarillo evoca esta prominente creación de la literatura española, que, según se ha dicho, supone un decisivo avance en la forma de escribir novela y donde por primera vez un personaje de clase humilde, pícaro, astuto, al borde de la ilegalidad, adquiere el rango de protagonista. La vida a raudales, el vigor ilustrado, la gradina intelectual, ha hecho de Salamanca toda un monumento portentoso. La UNESCO así lo reconoce con el título de Patrimonio de la Humanidad. Historia fraguada en piedra silente, memoria interrogada con la vista, hacienda de respuestas pretéritas que, al pronunciarse, se mezclan con el eco de los caminantes. Crear su mundo narrativo. Aún sigo aprendiendo a hablar castellano y espero escribir con esta misma lengua alguna novela más. Así se expresó Torrente Ballester en su último acto público, cuando asistió en el año 1998 a la recepción que Salamanca tributó a los primeros viajeros del camino de la lengua castellana.
esta ruta por la que discurre la biografía carrinal de un idioma donde cabe la notoriedad y la humildad de sus protagonistas. Un derrotero que nosotros seguimos viviendo jornada a jornada. Hoy, a punto de concluir la cuarta, nos acercamos a la calle Bordadores, a la casa donde murió Unamuno, para leer el postrero pensamiento en una placa. Y cuando el sol, al acostarse, encienda el oro secular que te recama, con tu lenguaje de lo eterno heraldo, di tú que he sido.